La muerte no es el final, pero tampoco es exactamente lo que muchos cristianos imaginan. Durante años hemos escuchado que cuando un creyente muere, va directamente al cielo definitivo, recibe su cuerpo glorificado y todo comienza de inmediato. ¿Pero eso es realmente lo que enseña la Biblia? ¿Dónde están hoy los muertos en Cristo? ¿Están ya en el cielo eterno? ¿Tienen su cuerpo resucitado? ¿O existe una etapa intermedia que casi nadie explica? La Escritura revela una línea de tiempo clara, un estado consciente llamado paraíso, una futura resurrección, un tribunal, una transformación gloriosa y finalmente un cielo y tierra nuevos. Entender este orden cambia por completo cómo vemos la muerte, el duelo y nuestra esperanza eterna. Hoy vamos a descubrir, paso a paso, dónde esperan realmente los que murieron en Cristo y por qué eso es más glorioso de lo que imaginas. Ahora bien, es importante aclarar desde el principio que este estudio está dirigido a quienes han puesto su fe en Jesucristo como Salvador y Señor. La línea del tiempo que vamos a explorar es exclusivamente para los redimidos, para aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Existe otra línea del tiempo, trágica y terrible, para quienes mueren sin Cristo, pero ese no es el enfoque de este análisis. Aquí hablaremos de la esperanza gloriosa que pertenece a los hijos de la luz. Y al final, extenderemos una invitación urgente a quienes aún no han tomado la decisión más importante de su vida: recibir a Cristo como Salvador personal, porque este conocimiento debe generar en nosotros no solo gratitud, sino también un sentido de urgencia evangelística. Si sabemos que hay un paraíso esperando a los creyentes y un destino terrible para los incrédulos, ¿cómo podemos quedarnos callados? Como dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo 13 hasta el 18, Pablo escribe precisamente para que los creyentes no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Hay una diferencia radical entre el luto de un cristiano y el de alguien sin fe. Ambos sienten dolor, ambos experimentan la pérdida, pero el cristiano tiene una esperanza viva y cierta. Sabe que la separación es temporal, que el encuentro futuro es seguro, que la muerte ha sido vencida. Y esa esperanza no es un pensamiento positivo, ni un consuelo psicológico. Es una certeza anclada en la resurrección de Cristo, en las promesas del Nuevo Testamento y en el plan eterno de redención que Dios ha estado ejecutando desde antes de la fundación del mundo. Entonces comencemos este viaje por la línea del tiempo del destino eterno del cristiano. Vamos a hacerlo con cuidado, examinando las Escrituras con atención, distinguiendo entre lo que la Biblia dice claramente y lo que a veces asumimos por tradición o cultura popular. Vamos a confrontar algunos malentendidos comunes y a clarificar verdades esenciales. Y sobre todo, vamos a hacerlo con el corazón abierto, porque este conocimiento no solo informa nuestra mente, sino que transforma nuestra manera de vivir y de morir. Cuando terminemos, espero que tengas una visión clara, bíblica y esperanzadora de lo que te espera si estás en Cristo. Y si no lo estás, espero que esa visión te motive a dar el paso más importante de tu vida antes de que sea demasiado tarde. La muerte física no es el final para el creyente, sino una transición. Es como pasar de una habitación a otra en la misma casa. Mejor aún, es como dejar una tienda de campaña desgastada para entrar en un edificio permanente, como lo describe Pablo en 2 de Corintios capítulo 5. Pero esa transición tiene etapas, y cada etapa tiene su propósito en el plan de Dios. No saltamos inmediatamente de la muerte a la eternidad en su forma final.
Hay un proceso, una secuencia ordenada que Dios ha establecido, y cada paso de ese proceso revela algo de su carácter, de su justicia, de su amor y de su sabiduría. Así que acompáñame en este estudio, con tu Biblia abierta y tu corazón dispuesto, mientras descubrimos juntos el camino glorioso que Dios ha preparado para sus hijos desde el momento de la muerte física hasta la eternidad sin fin en el nuevo cielo y la nueva tierra. Si amas la Biblia y cada vez que descubres algo nuevo, terminas pensando, ¿cómo es que esto siempre estuvo en la Biblia y yo nunca lo había escuchado antes? Entonces, eres exactamente como yo. Siempre me ha gustado escuchar historias bíblicas, estudiar y consumir este tipo de contenidos. Pero con el tiempo empecé a notar algo curioso. Mientras más aprendía, más sentía que había mucho más ahí dentro de lo que normalmente nos llega. Historias que solo aparecen de pasada, personajes poco mencionados, acontecimientos que parecen importantes, pero que casi nunca se exploran como deberían. Después entendí que esto sucede por una razón muy simple. Hoy en día, las personas tienen cada vez menos tiempo disponible. Por eso, iglesias, estudios y videos como este necesitan elegir solo algunos fragmentos pequeños y, casi siempre, el enfoque va hacia las historias más conocidas y más fáciles de explicar al público en general. Pensando justamente en eso, descubrí una forma para que cualquier persona pueda tener acceso a historias menos contadas de la Biblia y descubrir personajes, pueblos y acontecimientos que siempre han estado ahí, pero que casi nunca se exploran en el día a día. Así que, si tú también disfrutas aprender más sobre la Biblia y quieres ir más allá de lo que normalmente se explica de manera simple y sencilla, haz clic en el enlace que estará en el primer comentario fijado, o pausa el video y escanea el código QR que aparece en tu pantalla en este preciso momento para saber más. Ahora, volvamos al contenido. Obviamente, para entender correctamente esta línea del tiempo, necesitamos comenzar por el primer evento, la muerte física del creyente. La Biblia habla de la muerte de diferentes maneras según el contexto. Para el incrédulo, la muerte es el comienzo del juicio y la separación eterna de Dios. Pero para el creyente, la muerte es descrita con términos mucho más suaves y esperanzadores. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, Pablo habla de los creyentes que duermen, un término que no significa inconsciencia sino descanso de las labores terrenales. Es una metáfora que subraya la temporalidad de la muerte para el cristiano, porque así como el sueño es temporal y termina con el despertar, la muerte del creyente es temporal y terminará con la resurrección. Cuando un cristiano muere, ocurre una separación. El cuerpo físico queda atrás, vuelve al polvo del cual fue formado, como dice Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. Pero el espíritu, la parte inmaterial de la persona, lo que constituye nuestra verdadera identidad, personalidad y conciencia, no deja de existir. Al contrario, ese espíritu es inmediatamente trasladado a la presencia de Cristo. No hay un período de inconsciencia, no hay un limbo, no hay un purgatorio donde el alma deba ser purificada antes de entrar al paraíso. La Biblia es clara en esto. En el momento de la muerte, el creyente pasa de estar presente en el cuerpo a estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Esta verdad está explícitamente enseñada en 2 de Corintios capítulo 5 versículos 6 al 8, donde Pablo dice que preferiría estar ausente del cuerpo y presente con el Señor, mostrando que son estados alternativos inmediatos, sin periodo intermedio de inconsciencia. El lugar al que va el espíritu del creyente inmediatamente después de la muerte se llama paraíso. Jesús mismo usó esta palabra cuando estaba en la cruz.
En Lucas capítulo 23, versículo 43, le dice al ladrón arrepentido que estaba siendo crucificado junto a él: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: cuando yo regrese estarás conmigo, o después de 1000 años estarás conmigo. Le dijo: hoy, ese mismo día. Esto demuestra la inmediatez de la transición y también la conciencia del estado. El ladrón estaría con Cristo, lo cual implica comunión, conciencia y presencia personal. No sería un espíritu dormido flotando en algún lugar indefinido. Estaría en el paraíso, consciente, en la presencia del Salvador. Ahora bien, es importante entender qué es exactamente el paraíso y cómo se relaciona con el cielo final. Aquí es donde muchos cristianos se confunden. El paraíso no es el destino final del creyente. Es un estado intermedio, una sala de espera gloriosa, por así decirlo. Es el lugar donde los espíritus de los creyentes que han muerto están ahora mismo, en la presencia de Cristo, conscientes, felices, descansando de sus labores terrenales, pero aún esperando la resurrección de sus cuerpos. El paraíso es real, es glorioso, es incomparablemente mejor que cualquier cosa que hayamos experimentado en la tierra, pero no es el cielo nuevo y la tierra nueva que se describen en Apocalipsis capítulos 21 y 22. Eso viene después, en la consumación final de todas las cosas. La palabra griega traducida como paraíso es paradeisos, que originalmente se refería a un jardín hermoso o un parque real. Es la misma palabra que se usa en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, para describir el huerto del Edén. Entonces, hay una conexión hermosa aquí. El paraíso al que van los creyentes después de la muerte es como un retorno al estado de comunión perfecta con Dios que Adán y Eva disfrutaban antes de la caída, pero es solo un anticipo, porque el destino final será mucho más glorioso todavía. Será un Edén restaurado y magnificado, un mundo renovado donde viviremos no como espíritus incorpóreos, sino como personas completas con cuerpos glorificados en una creación restaurada. El apóstol Pablo nos da una ventana fascinante a esta realidad del paraíso en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4. Allí relata una experiencia que tuvo, probablemente durante algún momento de persecución severa, donde fue arrebatado al tercer cielo, que él también llama paraíso. Dice que escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Esto nos muestra que el paraíso es un lugar real, no una metáfora. Es un lugar donde suceden cosas, donde se experimentan realidades que van más allá de nuestra capacidad actual de comprensión y expresión. Pablo no sabía si estuvo allí en el cuerpo o fuera del cuerpo, lo cual es interesante porque muestra que la experiencia espiritual en el paraíso es tan real e intensa que puede ser indistinguible de una experiencia corporal. Es crucial enfatizar que en el paraíso los creyentes están conscientes, no están en un estado de sueño literal o inconsciencia. La idea del sueño del alma, que enseña que los muertos no tienen conciencia hasta la resurrección, no tiene fundamento bíblico sólido. Es verdad que la Biblia usa la metáfora del sueño para describir la muerte, pero eso no significa literalmente que estén inconscientes. Sabemos que están conscientes por varias razones. Primero, porque Jesús le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo, implicando comunión personal. Segundo, porque en Lucas capítulo 16, en la historia del rico y Lázaro, ambos están conscientes después de la muerte, aunque en lugares diferentes. Tercero, porque en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, vemos a las almas de los mártires debajo del altar, clamando a Dios y recibiendo respuestas. Cuarto, porque Pablo dice que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor que permanecer en el cuerpo, lo cual no tendría sentido si estar con Cristo significara inconsciencia total.
Entonces el cuadro que emerge es este. Cuando un creyente muere, su espíritu es inmediatamente trasladado a la presencia de Cristo en el paraíso. Allí está consciente, feliz, descansando de las luchas y sufrimientos de esta vida terrenal. No experimenta dolor, ni tristeza, ni sufrimiento. Está en comunión con Cristo y con otros creyentes que han partido antes. Quizá lo saltaste o incluso lo viste, pero no le diste mucha atención. De cualquier forma, ahora tienes una segunda oportunidad. Si te está gustando el video y ya entendiste que existe mucho más en la Biblia de lo que imaginabas, te imaginas tener acceso a enseñanzas, historias, personajes y acontecimientos de la Biblia que casi nunca se exploran de forma organizada y sencilla. Dejé un enlace en el primer comentario fijado donde explico mejor todo esto. Para acceder, solo tienes que hacer clic en el enlace o escanear el código QR que aparece en tu pantalla. Ahora sigamos con el contenido. Pero todavía no tiene su cuerpo resucitado. Está en un estado incompleto en cierto sentido, porque el ser humano fue diseñado para ser una unidad de cuerpo y espíritu. La redención completa incluye la redención del cuerpo, no solo del alma. Por eso Pablo, en Romanos capítulo 8 versículos 23 al 25, habla de que gemimos interiormente esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Incluso los creyentes que ya están en el paraíso esperan ese momento glorioso cuando sus espíritus sean reunidos con cuerpos glorificados, inmortales e incorruptibles. Esta espera en el paraíso no es una espera ansiosa o dolorosa, es una espera gozosa, en la presencia del Salvador, en un estado incomparablemente mejor que cualquier cosa que experimentamos aquí. Pero es una espera al fin y al cabo, porque hay algo más que viene, algo mejor todavía, y ese algo es la resurrección del cuerpo. La doctrina de la resurrección corporal es absolutamente central al cristianismo. No creemos en una inmortalidad puramente espiritual, como enseñaban algunos filósofos griegos. Creemos en la resurrección del cuerpo, en la restauración de nuestra humanidad completa, espíritu y cuerpo, reunidos de nuevo pero ahora en un estado glorificado, incorruptible, inmortal. La resurrección de los creyentes será un evento futuro, conectado directamente con el regreso de Cristo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18, Pablo describe esta secuencia con claridad. Dice que cuando Cristo descienda del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto significa que los espíritus de los creyentes que están ahora en el paraíso, en la presencia de Cristo, descenderán con Él y serán reunidos con cuerpos resucitados. No serán los mismos cuerpos que fueron sepultados. Serán cuerpos transformados, glorificados, semejantes al cuerpo glorificado de Cristo después de su resurrección. Pablo explica esto con hermoso detalle en Primera de Corintios capítulo 15, el gran capítulo de la resurrección. En Primera de Corintios capítulo 15 versículos 35 al 49, Pablo responde a la pregunta de ¿cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Usa la analogía de una semilla. Cuando plantas una semilla de trigo, lo que crece no es exactamente lo mismo que plantaste. Es trigo, sí, tiene continuidad genética e identidad con la semilla, pero es diferente en gloria y forma. Así será la resurrección. Nuestros cuerpos resucitados tendrán continuidad con nuestros cuerpos actuales. Seremos reconocibles, mantendremos nuestra identidad personal, pero seremos transformados gloriosamente. Pablo contrasta el cuerpo natural con el cuerpo espiritual. El cuerpo natural es sembrado en corrupción, resucita en incorrupción. Es sembrado en deshonra, resucita en gloria. Es sembrado en debilidad, resucita en poder. Es sembrado cuerpo natural,
resucita cuerpo espiritual. Aquí es importante aclarar qué significa cuerpo espiritual. No significa un cuerpo hecho de espíritu, como si fuera inmaterial o fantasmal. Significa un cuerpo que está completamente bajo el control del Espíritu Santo, un cuerpo que funciona según principios espirituales en lugar de principios naturales. Será un cuerpo real, tangible, material, pero transformado. Jesús, después de su resurrección, tenía un cuerpo real. Comía pescado, mostraba las marcas de los clavos, invitaba a tocarlo, pero también podía aparecer en habitaciones cerradas, elevarse al cielo y manifestar capacidades que iban más allá de las limitaciones naturales. Así serán nuestros cuerpos resucitados. Seremos más humanos, no menos. Experimentaremos la plenitud de nuestra humanidad sin las limitaciones impuestas por el pecado y la corrupción. La resurrección de los creyentes ocurrirá en un momento específico, que Pablo describe como en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. No será un proceso gradual, sino una transformación instantánea. En un momento dado, cuando Cristo regrese, todos los creyentes que han muerto a lo largo de la historia serán resucitados simultáneamente. Sus espíritus que están ahora en el paraíso descenderán con Cristo y serán reunidos con cuerpos nuevos glorificados. Imagina la magnitud de ese evento. Abraham, Moisés, David, los apóstoles, los mártires de todas las épocas, todos los santos de todas las generaciones, millones y millones de creyentes, todos resucitados en un solo instante. Es un acontecimiento de proporciones cósmicas. Pero la resurrección no es el único evento que ocurrirá en ese momento glorioso. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 nos dice que después que los muertos en Cristo resuciten, entonces los creyentes que estén vivos en ese momento serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto es lo que comúnmente se conoce como el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Los creyentes que estén vivos cuando Cristo regrese no pasarán por la muerte. Serán transformados instantáneamente. Sus cuerpos mortales se convertirán en cuerpos inmortales, en un abrir y cerrar de ojos. No tendrán que experimentar la separación del espíritu y el cuerpo. Pasarán directamente de la mortalidad a la inmortalidad sin pasar por la muerte. Pablo explica este misterio en 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 al 53. Dice que no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Esta transformación de los vivos es tan milagrosa y gloriosa como la resurrección de los muertos. En ambos casos, el resultado es el mismo: cuerpos glorificados, inmortales, incorruptibles, aptos para la vida eterna en la presencia de Dios. El orden de los eventos entonces es el siguiente: Cristo desciende del cielo. Los espíritus de los creyentes que están en el paraíso descienden con Él. Esos espíritus son reunidos con cuerpos resucitados. Inmediatamente después, los creyentes que estén vivos en la tierra son transformados y arrebatados junto con los resucitados para encontrarse con el Señor en el aire. Todos juntos, los resucitados y los transformados, suben para estar con Cristo. Este es el cumplimiento de la promesa de Jesús en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, donde dijo que iba a preparar lugar para nosotros y que vendría otra vez para recibirnos consigo,
para que donde Él está, nosotros también estemos. Ahora bien, después de este arrebatamiento, después de que todos los creyentes estén reunidos con Cristo con cuerpos glorificados, hay otro evento crucial que debe ocurrir antes de entrar en la eternidad final. Este evento se llama el Tribunal de Cristo o el Bema. Es importante aclarar de inmediato que este no es un juicio para determinar la salvación. La salvación ya está asegurada para todos los que están allí. Este es un juicio de obras, un tiempo de evaluación donde cada creyente será examinado respecto a cómo vivió su vida cristiana en la tierra, qué hizo con los dones, talentos y oportunidades que Dios le dio. El resultado de este juicio no es salvación o condenación, sino recompensas o pérdida de recompensas. Pablo habla de este tribunal en varios pasajes. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, dice que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En 1 de Corintios capítulo 3 versículos 11 al 15, usa la metáfora de un edificio construido sobre el fundamento de Cristo. Algunos construyen con materiales valiosos y duraderos como oro, plata y piedras preciosas. Otros construyen con materiales baratos y perecederos como madera, heno y hojarasca. Cuando venga el fuego de la prueba, la obra de cada uno se hará manifiesta. Si la obra permanece, recibirá recompensa. Si la obra se quema, sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero como a través del fuego. La palabra griega bema se refiere a la plataforma elevada donde un juez se sentaba o donde se entregaban premios en los Juegos Atléticos griegos. No era un tribunal criminal, sino un lugar de evaluación y recompensa. Cristo evaluará cada vida con perfecto conocimiento y perfecta justicia. No habrá favoritismo, no habrá errores. Todo será examinado no solo por las acciones externas, sino por los motivos, las intenciones del corazón. ¿Hicimos lo que hicimos para la gloria de Dios o para nuestra propia gloria? ¿Servimos con amor genuino o por obligación? ¿Usamos nuestros recursos, tiempo y talentos para avanzar el reino de Dios o para construir nuestro propio reino? Todas estas cosas serán evaluadas. Las recompensas que se darán en el tribunal de Cristo se describen de diferentes maneras en el Nuevo Testamento. A veces se habla de coronas. En 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 25, Pablo menciona una corona incorruptible que reciben aquellos que corren la carrera con disciplina. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, habla de la corona de justicia que el Señor, juez justo, le dará a él y a todos los que aman su venida. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 4, se promete la corona incorruptible de gloria a los pastores fieles. Santiago capítulo 1 versículo 12 habla de la corona de vida para los que soportan la tentación. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 también menciona la corona de vida para los que son fieles hasta la muerte. Estas coronas probablemente no son objetos literales de metal que usaremos en nuestras cabezas, aunque podrían serlo. Más importante que su forma material es lo que representan: honor, privilegio, autoridad y responsabilidad en el reino eterno. Las recompensas que recibimos en el tribunal de Cristo determinarán nuestro grado de responsabilidad y servicio en la eternidad. Jesús enseñó esto claramente en varias parábolas. En la parábola de las minas en Lucas capítulo 19 versículos 11 al 27, los siervos que fueron fieles con lo poco recibieron autoridad sobre ciudades en el reino. En la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25 versículos 14 al 30 ocurre lo mismo. La fidelidad en esta vida temporal determina el nivel de responsabilidad en la vida eterna. Algunos cristianos sufren pérdida en el tribunal de Cristo.
Esto no significa que pierden su salvación. Pablo es claro en que él mismo será salvo, pero significa que gran parte de lo que hicieron en la tierra no tendrá valor eterno. Construyeron con materiales que no resistieron el fuego de la prueba de Dios. Vivieron para sí mismos más que para Cristo. Desperdiciaron oportunidades. Fueron negligentes con los dones que recibieron. El resultado es que entran en la eternidad salvos, pero sin recompensas, sin honor especial, sin las coronas que podrían haber recibido si hubieran vivido con mayor fidelidad. Este es un pensamiento sobrio que debería motivarnos a vivir con propósito eterno ahora. La forma en que vivimos hoy tiene consecuencias eternas. No en términos de salvación. Eso está asegurado por la gracia a través de la fe en Cristo, pero sí en términos de recompensas, honor y responsabilidad en el reino eterno. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, nos exhorta a estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos para Cristo, por pequeño que parezca, tiene significado eterno y será recompensado. Después del tribunal de Cristo, después de que cada creyente haya sido evaluado y recompensado, viene uno de los eventos más hermosos y significativos de toda la línea del tiempo escatológica, las bodas del Cordero. Este es el momento de celebración suprema, cuando Cristo, el novio, se une formalmente con su iglesia, la novia. Apocalipsis capítulo 19 versículos 6 al 9 describe este evento con lenguaje de gozo desbordante. Se oye como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de grandes truenos, diciendo: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Las bodas del Cordero son la consumación de la relación de amor entre Cristo y su iglesia. A lo largo del Nuevo Testamento, esta relación se describe en términos de matrimonio. En Efesios capítulo 5 versículos 25 al 32, Pablo habla del matrimonio humano como un misterio que se refiere a Cristo y la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e irreprensible. Las bodas del Cordero son el momento en que esa presentación ocurre formalmente. La iglesia, purificada, glorificada, completa con todos sus miembros a través de las edades, es presentada a Cristo como una novia hermosa, radiante, perfecta. La imagen de las bodas también aparece en las enseñanzas de Jesús. En Mateo capítulo 25 versículos 1 al 13, cuenta la parábola de las 10 vírgenes que esperaban al novio. 5 eran prudentes y tenían aceite para sus lámparas. 5 eran insensatas y no tenían aceite. Cuando el novio llegó, las prudentes entraron con él a las bodas, pero las insensatas quedaron fuera. Esta parábola enseña la importancia de estar preparados para el regreso de Cristo, pero también revela el concepto de las bodas como parte del plan escatológico. En Juan capítulo 3 versículo 29, Juan el Bautista se describe a sí mismo como el amigo del novio que se goza grandemente con la voz del novio, refiriéndose a Cristo como el novio que viene por su novia. Las bodas del Cordero no son solo un símbolo poético, son un evento real que ocurrirá en el cielo. Será una celebración de magnitud incomprensible. Todos los redimidos de todas las épocas estarán allí, vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, que según Apocalipsis capítulo 19 versículo 8, representa las acciones justas de los santos. Habrá gozo, alabanza, adoración, comunión perfecta. Será el momento culminante de la historia de la redención,
cuando el plan de Dios de tener un pueblo para sí mismo, comprado con la sangre de su Hijo, alcance su realización plena. Cristo será glorificado en su iglesia, y la iglesia será glorificada en Cristo. Es importante notar que en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, se menciona la cena de las bodas del Cordero y se pronuncia una bienaventuranza sobre los llamados a esta cena. Esto indica que las bodas incluyen un banquete, una celebración festiva. En la cultura judía del tiempo de Jesús, las bodas duraban varios días y eran tiempos de gran celebración, comida, bebida y alegría. Las bodas del Cordero superarán infinitamente cualquier celebración terrenal. Será el gozo completo en la presencia del Salvador, la culminación de todo anhelo espiritual, la satisfacción de todo deseo santo. Después de las bodas del Cordero, la línea del tiempo nos lleva finalmente al destino eterno definitivo, el nuevo cielo y la nueva tierra. Este es el tema glorioso de Apocalipsis capítulos 21 y 22, y es mencionado también por el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 65 versículos 17 al 25, Dios promete crear nuevos cielos y nueva tierra, donde no habrá más llanto ni clamor, donde el lobo y el cordero serán apacentados juntos, donde habrá paz perfecta y justicia eterna. Pedro también habla de esto en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 10 al 13, donde dice que los cielos actuales y la tierra pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero luego, según su promesa, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El nuevo cielo y la nueva tierra no son una continuación del mundo actual ni una mera renovación superficial. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 dice que el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Habrá una renovación radical, una recreación. Dios hará nuevas todas las cosas, como declara en Apocalipsis capítulo 21 versículo 5. Pero esta nueva creación no será inmaterial ni espiritual en el sentido de ser incorpórea. Será una creación física, material, tangible, pero liberada de la corrupción, el pecado y la muerte. Será el Edén restaurado y magnificado, el mundo como siempre debió ser, como Dios lo diseñó antes de que el pecado entrara y corrompiera todo. En esta nueva tierra viviremos corporalmente. No flotaremos como espíritus en algún cielo etéreo. Tendremos cuerpos glorificados y viviremos en una tierra real, renovada, perfecta. Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 y 3, describe cómo la nueva Jerusalén, la ciudad santa, desciende del cielo, de Dios, preparada como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo dice: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la consumación de la historia de la redención. Dios habitando con su pueblo en una creación restaurada, la comunión perfecta entre el Creador y la criatura, el propósito original del Edén cumplido de manera aún más gloriosa. La descripción de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 hasta el final del capítulo y continuando en capítulo 22, es asombrosa. Es una ciudad de proporciones enormes, construida con materiales preciosos más allá de lo imaginable. Sus muros son de jaspe, la ciudad es de oro puro semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro están adornados con toda piedra preciosa. Las 12 puertas son 12 perlas, cada puerta hecha de una sola perla. La calle de la ciudad es de oro puro, transparente como vidrio. No hay templo en ella,
porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo, y el Cordero no necesita sol ni luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Algunas personas se preguntan si estas descripciones son literales o simbólicas. La respuesta probablemente es ambas cosas. Juan está usando un lenguaje humano para describir realidades que superan nuestra experiencia actual. Los materiales mencionados son los más preciosos que conocemos en la tierra, pero la realidad será aún más gloriosa de lo que estas palabras pueden transmitir. Lo importante es entender que la Nueva Jerusalén será un lugar real, hermoso más allá de toda descripción, donde viviremos en comunión perfecta con Dios y unos con otros para siempre. Apocalipsis capítulo 22 versículos 1 al 5 completa la visión mostrando el río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Aquí vemos un eco del Edén, pero mejorado. En el Edén había un árbol de la vida del cual Adán y Eva fueron excluidos después de pecar. En la nueva creación, el árbol de la vida está disponible para todos, y sus frutos son abundantes, nunca se agotan. Las hojas son para la sanidad de las naciones, no porque haya enfermedad en la nueva tierra, sino porque mantienen el estado de salud perfecta y vida plena. El versículo 3 del capítulo 22 hace una declaración profunda: y no habrá más maldición. Desde Génesis capítulo 3, cuando Dios pronunció la maldición sobre la creación como resultado del pecado, toda la naturaleza ha estado sujeta a corrupción, muerte y decadencia. Pablo explica en Romanos capítulo 8 versículos 19 al 22 que la creación fue sujetada a vanidad contra su voluntad, que gime a una y está con dolores de parto hasta ahora, esperando la manifestación de los hijos de Dios, cuando será libertada de la esclavitud de corrupción. En la nueva tierra, esa liberación será completa. No habrá más maldición, no más muerte, no más dolor, no más llanto, no más sufrimiento de ningún tipo. En la nueva tierra habrá actividad, servicio y propósito. Apocalipsis capítulo 22 versículo 3 dice que sus siervos le servirán. No estaremos ociosos ni aburridos. Tendremos responsabilidades significativas, trabajos que hacer, contribuciones que hacer al reino eterno. Pero será un servicio sin cansancio, sin frustración, sin fracaso. Todo lo que hagamos será exitoso, satisfactorio y glorificador a Dios. Usaremos nuestros dones y talentos glorificados para adorar, servir y gobernar junto con Cristo por toda la eternidad. Apocalipsis capítulo 22 versículo 5 dice que reinaremos por los siglos de los siglos. Esto está en línea con otras promesas del Nuevo Testamento sobre nuestro reinado futuro con Cristo. En Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10, los redimidos cantan una nueva canción diciendo que Cristo los ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y reinarán sobre la tierra. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 12, Pablo dice que si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. Este reinado no será tiránico ni egoísta. Será un ejercicio de autoridad delegada bajo Cristo, administrando la nueva creación según los propósitos perfectos de Dios en perfecta armonía con su voluntad. Un aspecto fundamental de la vida en el nuevo cielo y la nueva tierra es la presencia inmediata y visible de Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 4, dice que veremos su rostro. Esta es una promesa asombrosa. En el Antiguo Testamento, a Moisés se le dijo que ningún hombre podía ver el rostro de Dios y vivir. Pero en la nueva creación, purificados completamente del pecado, glorificados en cuerpos inmortales, podremos estar en la presencia inmediata de Dios,
ver su rostro y llevar su nombre en nuestras frentes. Esto significa identificación completa con Él, pertenencia absoluta, comunión sin barreras. La vida en la nueva tierra será eterna en el sentido más pleno de la palabra. No será simplemente una duración infinita de tiempo, será una calidad de vida que trasciende el tiempo como lo conocemos ahora. No habrá monotonía porque siempre habrá más de Dios que descubrir, más de su gloria que contemplar, más profundidad en la comunión con Él y con nuestros hermanos glorificados. Será una exploración sin fin de las riquezas insondables de Dios, un crecimiento continuo en conocimiento, amor y gozo, sin que jamás lleguemos al final porque Dios es infinito. Habrá continuidad entre esta vida y la siguiente, pero también discontinuidad. Lo bueno de esta creación será llevado a la nueva creación y perfeccionado. Las relaciones que formamos aquí continuarán allá, pero sin los conflictos, malentendidos y pecados que las contaminan ahora. El conocimiento que adquirimos aquí será útil allá, pero perfeccionado y completado. Las habilidades que desarrollamos tendrán aplicación eterna. Nada de lo bueno que Dios ha creado o que hemos hecho para su gloria se perderá. Todo será redimido, purificado y llevado a su propósito máximo en la nueva creación. Isaías capítulo 65 versículos 21 al 23 nos da una ventana a actividades específicas en la nueva tierra. Allí dice que edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Esto indica que habrá construcción, agricultura, tal vez otras formas de trabajo productivo y creativo. Pero será trabajo sin la maldición, sin la frustración, sin el sudor amargo que acompaña al trabajo en este mundo caído. Será creatividad pura, productividad gozosa, el cumplimiento del mandato cultural original de Génesis capítulo 1 versículo 28, de fructificar, multiplicarse y llenar la tierra, pero ahora en una tierra perfecta, sin la interferencia del pecado. También habrá comunión con otros creyentes. Apocalipsis capítulo 21, versículos 24 al 26, dice que las naciones caminarán a la luz de la nueva Jerusalén, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Esto sugiere diversidad en unidad, diferentes pueblos y culturas, llevando sus contribuciones únicas a la gloria de Dios en la nueva creación. No todos seremos idénticos. Mantendremos nuestras identidades individuales, nuestras personalidades únicas, pero todas perfeccionadas y puestas al servicio del reino eterno. La diversidad de la Iglesia, compuesta de gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, como dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 9, será parte de la belleza de la nueva creación. Apocalipsis capítulo 7 versículos 9 al 17 nos da una hermosa escena anticipada de esta realidad. Juan ve una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en sus manos. Claman a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Los ángeles, los ancianos y los seres vivientes se unen en adoración. Y se explica que estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá sobre ellos ni calor alguno,
porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Esta visión de Apocalipsis capítulo 7 es una escena anterior a la consumación final, pero captura elementos que serán eternos: la adoración multinacional, la presencia consoladora de Dios, la provisión perfecta, el fin de todo sufrimiento. Estas realidades se intensificarán y completarán en el nuevo cielo y la nueva tierra. La adoración será el centro de nuestra existencia eterna, pero no una adoración aburrida o repetitiva. Será adoración que fluye naturalmente de corazones que están completamente satisfechos en Dios, que ven su gloria sin velo, que conocen plenamente su amor. Será gozo puro expresándose en alabanza, comunión y servicio. Es importante entender que el nuevo cielo y la nueva tierra no son un escape de la realidad material hacia alguna esfera puramente espiritual. Esto es lo que algunos filósofos griegos enseñaban, que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, y que la salvación consiste en librarse del cuerpo para existir eternamente como espíritus puros. Pero la Biblia enseña lo contrario. La creación material es buena, fue declarada buena por Dios en Génesis capítulo 1. El problema no es la materia, sino el pecado que ha corrompido la materia. La solución de Dios no es destruir la materia, sino redimirla. Por eso Cristo se encarnó, tomó un cuerpo humano real. Por eso resucitó corporalmente. Por eso prometió resurrección corporal a todos los creyentes. Por eso habrá una nueva tierra, no solo un nuevo cielo. La distinción entre cielo y tierra que existe ahora no existirá en el estado eterno. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Versículo 2 dice que la nueva Jerusalén desciende del cielo. Esto indica una unión del cielo y la tierra, una fusión de la dimensión espiritual y la dimensión física en una realidad integrada y perfecta. Dios habitará con los hombres en la tierra. Su trono estará allí. Los ángeles y los redimidos compartirán el mismo espacio. Será el cumplimiento de la oración de Jesús en Mateo, capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En la nueva creación, el cielo y la tierra serán uno, y la voluntad de Dios se cumplirá perfectamente en ambos. Todo esto que hemos descrito, desde el paraíso hasta la nueva tierra, constituye la línea del tiempo del destino eterno del cristiano. Pero es crucial entender que esta línea del tiempo solo aplica a aquellos que están en Cristo. Solo aquellos que han puesto su fe en Jesús como Salvador y Señor tienen esta esperanza gloriosa. La Biblia es clara en que hay solo dos destinos eternos: vida eterna con Dios para los redimidos o separación eterna de Dios para los que rechazan su oferta de salvación. No hay término medio. No hay segunda oportunidad después de la muerte. Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Jesús enseñó claramente esta realidad de dos destinos. En Mateo capítulo 25 versículos 31 al 46, describe el juicio final donde las naciones serán separadas como el pastor separa las ovejas de los cabritos. A las ovejas, a su derecha, les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero a los cabritos, a su izquierda, les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y el pasaje termina diciendo: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
En Juan capítulo 3, en su famosa conversación con Nicodemo, Jesús explica el camino de la salvación. Dice en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero luego en el versículo 18 añade, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La oferta de salvación es gratuita, es por gracia, no por obras. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos ganarnos el cielo a través de buenas obras, religiosidad o moralidad. Solo podemos recibirlo como un regalo, confiando en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Romanos capítulo 3 versículos 23 y 24 explica, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino de salvación. Hechos capítulo 4 versículo 12 confirma, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Todas las religiones del mundo, todas las filosofías humanas, todos los intentos de alcanzar a Dios a través del esfuerzo propio fracasan. Solo Cristo es el camino. La decisión más importante que cualquier persona puede tomar en su vida es ¿qué hará con Jesucristo? ¿Lo recibirá como Salvador y Señor o lo rechazará? Esta decisión determina no solo esta vida, sino toda la eternidad. Y debe hacerse en esta vida, mientras hay tiempo. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2 dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No sabemos cuándo vamos a morir, no sabemos cuándo Cristo regresará. El momento de decidir es ahora. Si aún no has puesto tu fe en Cristo, te invito a hacerlo hoy. Reconoce que eres pecador, que has ofendido a un Dios santo y que mereces su juicio. Cree que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, llevando el castigo por tus pecados, y resucitó al tercer día, venciendo la muerte. Confía en Él como tu único Salvador. Entrégale tu vida, arrepiéntete de tus pecados y comprométete a seguirlo como Señor. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 promete que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para aquellos que ya somos creyentes, este estudio debe fortalecer nuestra esperanza y motivarnos a vivir de manera diferente. Cuando entendemos la gloria que nos espera, cuando comprendemos que nuestras obras presentes tendrán recompensas eternas, cuando vislumbramos la vida plena y perfecta que viviremos en el nuevo cielo y la nueva tierra, no podemos seguir viviendo como si este mundo fuera todo lo que hay. Pablo nos exhorta en Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2.
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto no significa que nos volvamos tan celestiales que no tengamos valor terrenal. Al contrario, significa que vivimos esta vida con perspectiva eterna. Trabajamos, estudiamos, nos relacionamos, servimos, pero todo con el entendimiento de que estamos preparándonos para la eternidad. Usamos nuestros recursos no para acumular tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino para acumular tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, como enseñó Jesús en Mateo capítulo 6 versículos 19 al 21. Invertimos en lo que durará para siempre, en personas, en el Evangelio, en el reino de Dios. Esta esperanza también nos consuela en tiempos de pérdida y dolor. Cuando un ser querido cristiano muere, lloramos, es natural y apropiado. Jesús lloró en la tumba de Lázaro, aunque sabía que lo iba a resucitar. Pero no lloramos como los que no tienen esperanza. Sabemos que nuestro ser querido está consciente en el paraíso, en la presencia de Cristo, esperando la resurrección. Sabemos que volveremos a verlo. Sabemos que la separación es temporal. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18 nos dice que nos consolemos unos a otros con estas palabras sobre el regreso de Cristo y la resurrección. La esperanza del regreso de Cristo también debe motivarnos a la santidad. Primera de Juan capítulo 3 versículos 2 y 3 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si realmente creemos que vamos a estar cara a cara con Cristo, si realmente esperamos ese encuentro, viviremos de manera que le agrade, nos apartaremos del pecado, buscaremos la santidad. Además, esta esperanza debe hacernos evangelistas celosos. Si sabemos que hay un paraíso y un infierno, si entendemos que solo Cristo salva, si hemos experimentado personalmente la gracia transformadora de Dios, ¿cómo podemos quedarnos callados? Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15 dice que el amor de Cristo nos constriñe, porque juzgamos esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículos 18 al 20 continúan explicando que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que somos embajadores en nombre de Cristo, rogando a la gente que se reconcilie con Dios. La línea del tiempo que hemos estudiado no es solo información teológica, es verdad viviente que debe transformar cómo enfrentamos la muerte, cómo procesamos el dolor, cómo establecemos prioridades, cómo usamos nuestro tiempo, talentos y recursos, cómo tratamos a las personas, cómo respondemos al sufrimiento. Cuando Pablo enfrenta la posibilidad de muerte en Filipenses capítulo 1, dice que está en un dilema. Desea partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero permanecer en la carne es más necesario por causa de los filipenses. No teme a la muerte porque sabe lo que le espera, pero está dispuesto a vivir si eso significa servir mejor al reino de Dios. Esa debe ser nuestra actitud, listos para partir cuando Dios nos llame, pero mientras tanto, viviendo con propósito, sirviendo fielmente, haciendo la obra que Dios nos ha encomendado. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8 captura hermosamente esta actitud al final de la vida de Pablo. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo mira hacia atrás con satisfacción por una vida bien vivida para Cristo y mira hacia adelante con esperanza confiada en la recompensa que le espera. Esa puede ser la historia de cada uno de nosotros. No todos seremos apóstoles como Pablo. No todos predicaremos el Evangelio a naciones enteras, pero todos podemos pelear la buena batalla en nuestra esfera de influencia. Podemos acabar la carrera que Dios nos ha asignado. Podemos guardar la fe hasta el final. Y cuando lleguemos al fin de esta vida, cuando crucemos esa línea entre el tiempo y la eternidad, cuando nuestros espíritus sean trasladados a la presencia de Cristo en el paraíso, podremos decir con Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y entonces comenzará la secuencia gloriosa que hemos estudiado, esperando en el paraíso, en la presencia consciente de Cristo, luego la resurrección del cuerpo cuando Cristo regrese, la transformación instantánea si estamos vivos en ese momento, la reunión con Él en el aire, el tribunal de Cristo donde seremos recompensados por nuestra fidelidad, las bodas del Cordero donde celebraremos la consumación de nuestra unión con Él, y finalmente el destino eterno en el nuevo cielo y la nueva tierra, donde viviremos corporalmente en una creación restaurada, sirviendo a Dios, reinando con Cristo, explorando las profundidades infinitas de su gloria, creciendo en conocimiento y amor, gozándonos en comunión perfecta unos con otros y con nuestro Dios por los siglos de los siglos sin fin. Esta es la esperanza del Evangelio. Esta es la promesa de Dios para todos los que están en Cristo. No es fantasía, no es wishful thinking. Es verdad revelada en las Escrituras, garantizada por la resurrección de Cristo, sellada por el Espíritu Santo que mora en nosotros como las arras de nuestra herencia. Como dice Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14, habiendo creído en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La comprensión profunda de esta línea del tiempo no solo nos informa sobre eventos futuros, sino que también nos ayuda a interpretar correctamente muchos pasajes bíblicos que a menudo se malinterpretan. Por ejemplo, cuando Jesús le dice al ladrón en la cruz: «Hoy estarás conmigo en el paraíso», algunos se preguntan cómo es posible que ese mismo día estuviera en el paraíso si Jesús aún no había ascendido al Padre. La respuesta está en entender que el paraíso es ese estado intermedio donde los espíritus de los creyentes esperan la resurrección. Jesús, después de su muerte, descendió a las regiones inferiores, como menciona Efesios capítulo 4 versículos 8 al 10, y proclamó su victoria. Luego ascendió al Padre, pero el ladrón arrepentido estaba ya en ese estado de bendición consciente que llamamos paraíso. Otro pasaje que cobra nuevo significado a la luz de esta enseñanza es la transfiguración de Jesús en Mateo capítulo 17. Allí vemos a Moisés y Elías apareciendo con Jesús en gloria, conversando con él. Estos dos personajes del Antiguo Testamento estaban claramente conscientes, tenían capacidad de reconocer a Jesús, de comunicarse, de participar en ese evento glorioso. Moisés había muerto hacía más de 1400 años, pero su espíritu estaba consciente, esperando la resurrección. Elías había sido trasladado al cielo sin ver muerte, pero tampoco había recibido aún su cuerpo de resurrección final.
Ambos representan las dos categorías de creyentes del Antiguo Testamento, los que murieron y los que fueron trasladados, pero todos esperando la consumación final. La historia del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16 versículos 19 al 31 también se entiende mejor con este conocimiento. Algunos argumentan que es solo una parábola sin valor literal, pero Jesús nunca usó nombres propios en parábolas y la descripción es demasiado detallada para ser meramente ilustrativa. El rico y Lázaro mueren. Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, una expresión judía para el lugar de bendición donde están los justos. El rico va al Hades, un lugar de tormento. Ambos están conscientes, tienen memoria de su vida pasada, pueden ver y reconocer a otros, experimentan sensaciones. El rico puede sentir sed y tormento. Hay una gran cima entre ambos lugares que no puede cruzarse. Esta historia nos da una ventana al estado intermedio, mostrando que hay conciencia, que hay dos destinos diferentes, que las decisiones tomadas en vida determinan ese destino y que no hay cambio posible después de la muerte. Es importante notar que en el Antiguo Testamento el concepto del más allá era menos claro que en el Nuevo Testamento. Los hebreos hablaban del Seol, un término que a veces se refiere simplemente a la tumba, otras veces al lugar de los muertos en general. Pero incluso en el Antiguo Testamento había esperanza de resurrección. Job, en medio de su sufrimiento extremo, declara en Job capítulo 19, versículos 25 al 27: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Job tenía fe en la resurrección corporal, en que vería a Dios con sus propios ojos, en su propia carne restaurada. El Salmo 16, versículos 9 al 11, citado por Pedro en Hechos capítulo 2 como profecía de la resurrección de Cristo, también expresa esta esperanza. Por tanto, se alegró mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David tenía esperanza de que Dios no lo abandonaría en la muerte, que había vida y gozo eterno en la presencia de Dios. Daniel capítulo 12 versículos 1 al 3 contiene una de las profecías más claras del Antiguo Testamento sobre la resurrección. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí vemos la resurrección de justos e injustos, la vida eterna para unos, el juicio para otros, y recompensas especiales para los que fueron fieles en enseñar la palabra. Esta profecía de Daniel nos lleva a un punto importante. Hay una resurrección de vida y una resurrección de condenación. Jesús lo enseña claramente en Juan capítulo 5 versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo
a resurrección de condenación. Estas dos resurrecciones no ocurren al mismo tiempo. La resurrección de los creyentes ocurre cuando Cristo regresa por su iglesia, como hemos visto en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. La resurrección de los incrédulos ocurre después, al final del reino milenial de Cristo, antes del juicio del gran trono blanco descrito en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 versículos 4 al 6 habla de dos resurrecciones. Dice que las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. La primera resurrección, entonces, incluye a todos los creyentes de todas las épocas. La segunda resurrección, 1000 años después, es la de los incrédulos que serán juzgados en el gran trono blanco. Ahora bien, hay diferentes puntos de vista entre los cristianos respecto al momento exacto del arrebatamiento de la iglesia en relación con eventos como la tribulación y el reino milenial. Algunos sostienen que el arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación, otros que ocurrirá en medio de ella, otros que será después. No es nuestro propósito entrar en todos los detalles de este debate escatológico, pero lo que es claro y aceptado por todos los cristianos ortodoxos es que Cristo regresará, que habrá resurrección de los muertos, que habrá transformación de los vivos, que habrá juicio de obras para los creyentes, que habrá un estado eterno glorioso para los redimidos. Estas verdades fundamentales son innegables y están claramente enseñadas en las Escrituras. Lo que sí es crucial entender es que el arrebatamiento y la segunda venida visible de Cristo son aspectos del mismo evento general de su regreso, aunque puedan tener fases distintas. En el arrebatamiento, descrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Cristo viene por sus santos. En la segunda venida, descrita en Apocalipsis capítulo 19, Cristo viene con sus santos para establecer su reino. La secuencia más coherente con las Escrituras parece ser que Cristo viene primero por su iglesia, la arrebata, ocurre el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero en el cielo, mientras en la tierra se desarrolla la tribulación. Y luego Cristo regresa con su iglesia glorificada para establecer su reino milenial en la tierra. Durante el milenio, Cristo reinará desde Jerusalén sobre todas las naciones de la tierra. Los creyentes resucitados y glorificados reinarán con Él. Habrá paz universal, justicia perfecta, prosperidad sin precedentes. Isaías capítulo 11 versículos 6 al 9 describe este tiempo. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Zacarías capítulo 14, versículos 9 y 16 al 19, también describe el reino milenial, y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Este pasaje muestra que durante el milenio habrá personas que no están en cuerpos glorificados, descendientes de los que sobrevivieron la tribulación, que tendrán que obedecer a Cristo o enfrentar disciplina. Al final del milenio, Satanás será soltado por un poco de tiempo de su prisión en el abismo. Engañará a las naciones para una última rebelión contra Cristo, pero fuego descenderá del cielo y los consumirá. Entonces viene el juicio del gran trono blanco descrito en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Este es el juicio final de todos los incrédulos de todas las épocas. Los muertos serán resucitados, comparecerán ante Dios, serán juzgados según sus obras, basándose en los libros que fueron abiertos. Pero también se abrirá el libro de la vida, y el que no se halle inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Este juicio final precede inmediatamente a la creación del nuevo cielo y la nueva tierra. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 10 al 13 describe cómo ocurrirá esta transición. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Este pasaje de Pedro nos recuerda que nuestra esperanza en la nueva creación debe afectar cómo vivimos ahora. Si todas estas cosas han de ser deshechas, si todo lo material de este mundo presente será consumido por fuego, entonces invertir toda nuestra energía, tiempo y recursos en acumular cosas temporales es supremamente necio. En cambio, debemos vivir en santa y piadosa manera, invirtiendo en lo eterno, en las almas de las personas, en el avance del Evangelio, en crecer en santidad y en conocimiento de Dios. El concepto de la santidad merece atención especial en este contexto. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no es opcional para el cristiano. No es un nivel avanzado de espiritualidad reservado para unos pocos. Es la meta para todos los creyentes. Y la motivación para buscar la santidad incluye la esperanza del regreso de Cristo y de estar en su presencia. Primera de Juan capítulo 3 versículo 3 lo dice claramente: Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La santidad no significa perfección sin pecado en esta vida. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 aclara: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero sí significa una guerra constante contra el pecado, un crecimiento progresivo en semejanza a Cristo, una separación cada vez mayor del sistema de valores del mundo caído. Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2 nos exhorta: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación por la renovación del entendimiento es clave. Nuestra mente necesita ser reprogramada con la verdad de Dios para contrarrestar los años de condicionamiento del mundo. Y parte esencial de esa renovación mental es mantener constantemente ante nosotros la perspectiva eterna. Colosenses capítulo 3 versículos 1 al 4 dice: Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Poner la mira en las cosas de arriba no significa descuidar nuestras responsabilidades terrenales. Pablo fue uno de los más celestialmente enfocados de todos los apóstoles, y sin embargo fue tremendamente productivo en la tierra, plantando iglesias, discipulando creyentes, escribiendo epístolas que han bendecido a la iglesia por 2 milenios. La perspectiva eterna no nos hace imprácticos, nos hace sabios. Nos ayuda a distinguir entre lo importante y lo urgente, entre lo temporal y lo eterno, entre lo que realmente importa y lo que es meramente distracción. Jesús enseñó este principio en la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. La semilla que cayó entre espinos representa a los que oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo son las preocupaciones excesivas por cosas temporales. El engaño de las riquezas es creer que la seguridad, el significado y la satisfacción se encuentran en acumular posesiones materiales. Ambas cosas ahogan la palabra de Dios en nuestra vida, nos hacen infructuosos espiritualmente. La solución es mantener la perspectiva eterna, recordar que estamos de paso por este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses capítulo 3 versículos 17 al 21 contrasta dos tipos de personas. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Los enemigos de la cruz de Cristo son aquellos que viven solo para lo terrenal, cuyo Dios es el vientre, es decir, sus apetitos físicos, sus deseos carnales, su fin es perdición. Pero nosotros somos diferentes. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Esperamos al Salvador, que transformará nuestros cuerpos mortales para que sean como su cuerpo glorificado. Esta esperanza debe marcar diferencia radical en cómo vivimos día a día. La esperanza de la resurrección también nos da perspectiva correcta sobre el sufrimiento presente. Romanos capítulo 8 versículo 18 dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo había sufrido tremendamente por causa del Evangelio. En 2 de Corintios capítulo 11 versículos 23 al 28 enumera sus sufrimientos: azotes, prisiones, peligros de muerte, naufragios, peligros de ríos, de ladrones, de su propia nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar,
entre falsos hermanos, trabajo, fatiga, desvelos, hambre, sed, frío, desnudez y sobre todo la carga diaria de la preocupación por todas las iglesias. Sin embargo, Pablo consideraba que todo ese sufrimiento no era nada comparado con la gloria que le esperaba. En 2 de Corintios capítulo 4 versículos 16 al 18 explica su perspectiva. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo llama a sus tremendos sufrimientos leve tribulación momentánea. ¿Cómo podía tener esa perspectiva? Porque los comparaba no con su comodidad presente, sino con el peso eterno de gloria que esos sufrimientos estaban produciendo. Esta perspectiva es esencial para los cristianos que sufren persecución en muchas partes del mundo hoy. En países donde seguir a Cristo puede significar perder el trabajo, la familia, la libertad o incluso la vida, la esperanza de la resurrección y la vida eterna es lo que sostiene a los creyentes. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 les dice: No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel hasta la muerte no es una tragedia para el cristiano. Es una victoria. Morir por Cristo es ganancia. Como dice Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo puede la muerte ser ganancia? Porque significa partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Significa dejar este cuerpo débil y recibir uno glorificado. Significa entrar en la presencia del Salvador. Significa el fin del sufrimiento, la tentación, la lucha contra el pecado. Significa el comienzo de la vida real, la vida plena, la vida eterna en toda su gloria. Los mártires de la fe a lo largo de la historia han testificado de esta realidad. Esteban, el primer mártir cristiano, mientras era apedreado, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios, según Hechos capítulo 7 versículos 55 y 56. Murió orando por el perdón de sus perseguidores, su rostro como el rostro de un ángel. Policarpo, obispo de Esmirna en el siglo II, cuando fue amenazado con ser quemado vivo si no negaba a Cristo, respondió: 86 años le he servido y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo podría blasfemar a mi Rey que me salvó? Murió cantando alabanzas a Dios en las llamas. Innumerables mártires a través de los siglos han enfrentado la muerte con gozo porque sabían lo que les esperaba. No eran personas morbosas o con deseos de muerte. Eran personas que amaban la vida, pero que amaban a Cristo más, que sabían que la muerte no era el fin sino el comienzo, que confiaban en las promesas de Dios sobre la resurrección y la vida eterna. Su testimonio fortalece nuestra fe y nos recuerda que esta vida presente, por preciosa que sea, no es todo lo que hay. La esperanza de la resurrección también nos consuela cuando enfrentamos nuestras propias debilidades y limitaciones físicas. Envejecer, enfermarse, perder capacidades que una vez tuvimos puede ser doloroso y frustrante. Pero 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16 nos recuerda que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Y eventualmente, ese hombre exterior desgastado será reemplazado por un cuerpo glorificado que nunca se cansará,
nunca enfermará, nunca envejecerá, nunca morirá. Pablo describe esto hermosamente en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 1 al 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Nuestro cuerpo actual es como una tienda de campaña, temporal, frágil, expuesta a los elementos. Pero tenemos la promesa de un edificio eterno, un cuerpo glorificado que durará para siempre. Gemimos en este cuerpo actual, experimentando sus limitaciones y sufrimientos, pero no deseamos ser desencarnados, convertirnos en espíritus sin cuerpo. Deseamos ser revestidos, que este cuerpo mortal sea absorbido por la vida inmortal. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo como garantía, como anticipo de esta promesa futura. El Espíritu Santo en el creyente es las arras, el depósito inicial que garantiza la herencia completa que vendrá. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 explica: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo que mora en nosotros ahora es la garantía absoluta de que todo lo demás que Dios ha prometido también vendrá. Si Dios nos ha dado su Espíritu, podemos estar seguros de que nos dará la resurrección, el cuerpo glorificado, la vida eterna en el nuevo cielo y la nueva tierra. Romanos capítulo 8 versículos 11 explica la conexión entre el Espíritu y la resurrección. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está en nosotros ahora a través del Espíritu Santo. Ese poder no solo nos da vida espiritual ahora, sino que garantiza la futura resurrección de nuestros cuerpos mortales. Toda esta enseñanza sobre la línea del tiempo del destino eterno del cristiano culmina en una verdad gloriosa. Dios va a restaurar completamente su creación. El plan de redención no es rescatar algunas almas de un mundo condenado para llevarlas a un cielo inmaterial. El plan de redención es restaurar todo lo que el pecado arruinó. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21, habla de los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Dios restaurará todas las cosas. El mundo material será redimido, no destruido. La creación física será liberada de la corrupción y llevada a su propósito original, y aún más allá. Esto significa que todo lo bueno que Dios creó originalmente, todo lo hermoso, todo lo que nos hace gozar en esta creación caída, todo eso estará presente en la nueva creación, pero en forma perfeccionada. La música, el arte, la literatura, la ciencia, la exploración, las relaciones, el trabajo significativo, la creatividad,
la belleza natural, todo esto son dones de Dios que reflejan aspectos de su carácter. No desaparecerán en la eternidad. Serán purificados de toda influencia del pecado y elevados a niveles que ahora no podemos ni imaginar. C.S. Lewis capturó esta idea maravillosamente en su libro Las Crónicas de Narnia, específicamente en La Última Batalla, donde los personajes descubren que la nueva Narnia es como la anterior, pero más real, más vívida, más hermosa. Los colores son más brillantes, los sabores más intensos, todo es más verdadero. Lewis estaba ilustrando la verdad bíblica de que la nueva creación no será menos real que esta, sino más real, no menos material, sino más gloriosa en su materialidad redimida. Esta esperanza debe motivarnos a apreciar y cuidar la creación presente, sabiendo que es una sombra de lo que vendrá. También debe liberarnos del escapismo espiritual que desprecia todo lo físico como inherentemente malo. Dios creó el mundo material y lo llamó bueno. El pecado lo corrompió, pero Cristo lo redimirá. Nuestros cuerpos, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestros intereses legítimos, todo tiene potencial de ser redimido y llevado a la eternidad en forma transformada. Ahora bien, aunque sabemos mucho sobre el destino eterno del cristiano a través de las Escrituras, también debemos reconocer humildemente que hay cosas que aún no se nos han revelado completamente. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 12 dice: Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Nuestro conocimiento actual es parcial, incompleto. Vemos como a través de un espejo oscuro, pero cuando Cristo regrese, cuando estemos en su presencia, conoceremos plenamente. Esta humildad epistemológica no significa que debamos ser inciertos o dubitativos sobre las verdades claras que Dios ha revelado. Las doctrinas fundamentales de la resurrección, el juicio, la vida eterna, el nuevo cielo y la nueva tierra están claramente enseñadas en las Escrituras y podemos confiar en ellas completamente. Pero significa que no debemos ser dogmáticos sobre detalles específicos que la Biblia no aclara. Por ejemplo, exactamente qué haremos durante la eternidad, cómo será nuestra vida diaria en la nueva tierra, qué tipo de actividades específicas ocuparán nuestro tiempo. Estas cosas no están completamente reveladas, y está bien decir, no lo sabemos con certeza, pero la Biblia nos da indicios. Lo que sí sabemos con certeza es suficiente para llenar nuestros corazones de esperanza y gozo. Sabemos que estaremos con Cristo, sabemos que seremos como Él, sabemos que no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, sabemos que veremos a Dios cara a cara, sabemos que tendremos cuerpos glorificados, sabemos que viviremos en una creación restaurada, sabemos que reinaremos con Cristo. Sabemos que adoraremos a Dios perfectamente. Sabemos que experimentaremos gozo completo y satisfacción plena en Dios por toda la eternidad. Estas certezas son más que suficientes. Juan lo expresa así en 1 de Juan capítulo 3 versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ya somos hijos de Dios ahora, esa es nuestra identidad presente, pero lo que seremos en el futuro aún no se ha manifestado completamente. Sin embargo, sabemos lo esencial. Seremos semejantes a Cristo porque le veremos tal como es. Esta transformación final en semejanza completa a Cristo
es el objetivo último de todo el proceso de redención. Romanos capítulo 8 versículos 29 y 30 explican: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo fue conformarnos a la imagen de Cristo. La justificación que experimentamos cuando creemos es el comienzo. La santificación progresiva que experimentamos a lo largo de la vida cristiana es la continuación. La glorificación que experimentaremos cuando recibamos nuestros cuerpos resucitados es la consumación. Esta cadena de oro de la salvación, como la han llamado los teólogos, es inquebrantable. Los que Dios predestinó, esos mismos llamó. Los que llamó, esos mismos justificó. Los que justificó, esos mismos glorificó. No se pierde nadie en el camino. Todos los que Dios eligió antes de la fundación del mundo llegarán a la gloria. Esto no es arrogancia, sino confianza en la fidelidad de Dios. Filipenses capítulo 1 versículo 6 lo promete: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora escribe en los comentarios qué piensas sobre esta línea del tiempo bíblica del destino eterno del cristiano. ¿Te ha ayudado a entender mejor lo que te espera? ¿Ha fortalecido tu esperanza? ¿Ha motivado tu corazón a vivir con mayor propósito eterno? Y si todavía no has puesto tu fe en Cristo, ¿estás listo para dar ese paso hoy? Si este estudio ha sido de bendición para ti, suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir más contenido bíblico que fortalezca tu fe y profundice tu conocimiento de las Escrituras. Y si deseas profundizar aún más en el estudio de la Palabra de Dios, puedes estudiar con nosotros de manera totalmente online. Toda la información está en la descripción del video y en el primer comentario. Que Dios te bendiga y te guarde hasta aquel día glorioso cuando estemos todos juntos en la presencia de nuestro Salvador por toda la eternidad. Antes de salir, no lo olvides. Si tú también disfrutas aprender más sobre la Biblia y quieres ir más allá de lo que normalmente se explica de manera simple y sencilla, haz clic en el enlace que está en el primer comentario fijado o pausa el video y escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Ahí explico cómo tener acceso a historias menos contadas de la Biblia y descubrir personajes, pueblos y acontecimientos que siempre han estado ahí, pero que casi nunca se exploran en el día a día.